Más. Hola, hola, buenas noches a todas y a todos. Sean todos muy bienvenidos a esta jornada de educación. Como cada día martes, hoy tenemos un tema de mucha importancia, yo creo que para todas las que padecemos de estas alergias estacionales tan terribles, sobre todo la del mes de septiembre, ¿cierto? No sé si a ustedes les pasa, chiquillas, pero yo partí en agosto. Ya iniciando agosto, para mí ya empezaron el moquilleo, la secreción, el picor, todos esos malestares y esa sintomatología asociada a las alergias estacionales, que en muchos casos, chiquillas, no sé si también para ustedes es a este nivel, pero en muchos casos también se extiende durante otros periodos del año, ¿cierto? No es solamente con la primavera. Estas alergias estacionales tienen que ver con los cambios de estación precisamente y pueden ser en otras estaciones también. Y tienen que ver con los factores climatológicos. Está relacionada principalmente a estos cambios que están relacionados a la exposición de nuestro organismo a estos agentes que van cambiando y van variando en el ambiente. Por eso se llama, o sea, por eso se dice que son alergias estacionales, no necesariamente relacionadas a la primavera, pero se entiende también que la primavera trae consigo algunos otros factores adicionales sumados a los climatológicos que provocan mucho malestar en relación a este tema. Así es que vamos a dar inicio a esta charla, chiquillas, que además pretende ser para ustedes un espacio muy práctico para que puedan utilizar sus aceites esenciales en estos periodos, ¿cierto? No solamente en la época de primavera, pero sí partiendo, sí partiendo. Me lo trae nomás y se despierta. Se despertó mi guagua, pero ustedes no se preocupen porque yo estoy muy acostumbrada a estar con él en bracitos cuando tenemos que hacer charlas. Así que me dan un segundo para poder tomar. Vengo, porque además él le encanta estar presente en las charlas, pues chiquillas, ustedes saben. Que le doy una tetita y queda muy feliz escuchándome y ahí se queda dormidito. Pase nomás la lámina, Alidita Belén. Así es que sean todos, como ya les dije, muy bienvenidos, chiquillas y chiquillos, quienes estén presentes y a quienes les sea de mucha utilidad esta educación de día martes. Vamos a partir por lo básico y bueno, yo creo que ya muchos de ustedes conocen un poco de dónde viene la palabra, por ejemplo, la palabra alergia, ¿cierto? La palabra alergia viene del griego, tiene que ver precisamente con una reacción ante un objeto extraño. Alus significa extraño, raro, ajeno, y ergo significa reacción. Por lo tanto, una alergia es una reacción, ¿cierto?, en defensa que nuestro organismo está teniendo frente a un agente o un patógeno externo que viene a provocar una sintomatología extraña que no es usual. La hormona que se activa precisamente en este contexto es la hormona de la histamina. Por eso cuando nosotros buscamos subsanar, digamos, los síntomas de la alergia, buscamos precisamente antihistamínicos que viene de esta hormona histamina, que es la que precisamente se libera y se inflama cuando ocurren estos procesos, como digo, inflamatorios que provocan los síntomas de la alergia. La histamina, chiquillas, es una hormona que está ubicada en distintas partes de nuestro organismo. Es una molécula que está concentrada dentro de las células en distintas partes, como por ejemplo en nuestro estómago, en nuestra sangre, por supuesto, y que tiene reacción y tiene interacción, perdón, con muchas partes de nuestros sistemas. Es importante esta información saberla porque las alergias no tienen solamente la sintomatología que uno espera en términos de la parte de, digamos, inferior, ¿cierto? Del tren inferior, ¿cómo se le llama? Relacionada a los temas respiratorios, por ejemplo, o los que tienen que ver con la rinitis. Las alergias también se dan en otras partes de nuestro organismo, por ejemplo, en la epidermis, por ejemplo, en nuestro estómago, y así sucesivamente. Por eso está relacionada esta hormona en distintas partes de nuestro cerebro, de nuestras células, perdón. La hormona histamina, además, es una hormona que no solamente regula y tiene relación directa con la sintomatología alérgica, sino también regula muchas otras funciones de nuestro organismo. Tiene relación directa también
con una función de regular, por ejemplo, el sueño, la actividad cerebral, tiene que ver mucho con la memoria también porque consolida algunas partes de nuestra memoria que quedan, digamos, tiene esa capacidad neurotransmisora de recordar cosas que están ahí, digamos, las mantiene, digamos. Otras funciones también relacionadas a la respuesta sexual, que tienen que ver con algunos temas de las funciones del control principalmente, y bueno, y una de las más importantes, por supuesto, es la que tiene que ver con la inflamación y los procesos inflamatorios, y es por eso que está relacionada precisamente con las alergias, ¿cierto? Porque es la respuesta que tiene nuestro sistema inmunitario frente a este agente externo que viene, por supuesto, a atacarnos, ¿cierto? Como los ácaros, el polen, por ejemplo, y es donde precisamente se libera esta hormona. Esta hormona además ofrece una mediación entre estas respuestas, ¿cierto? Lo que provoca que a nivel inmune, digamos, vamos a generar, por ejemplo, estos procesos inflamatorios y para combatirlos es que usamos toda esta cantidad, digamos, de elementos naturales o no tan naturales en algunos casos para subsanar esta sintomatología. Avance, por favor. Los alérgenos, chiquillas, vienen a ser estas sustancias externas que provocan precisamente la reacción en nuestro organismo, ¿cierto? Y que hacen que nuestra hormona histamina se entre en este proceso inflamatorio y provoque todos estos síntomas que son asociados a la alergia, ¿cierto? Se da de distintos tipos porque pueden ser relacionados, como ya les explicaba, a nivel inmunitario, puede ocurrir dentro de nuestro sistema gastrointestinal, por ejemplo. ¿Qué quiere mi corazón? Puede estar directamente relacionada o en otras formas, en otros formatos también. Y es precisamente acá, chiquillas, donde nuestro sistema inmune se pone en acción, ¿cierto? Cuando una reacción externa ataca a nuestro organismo, es nuestro sistema inmunológico el que se pone en alerta, en un estado de alerta constante, y es precisamente cuando empiezan a generarse estas respuestas, ¿cierto? Estas distintas formas de reacción. Por ejemplo, el prurito, el síntoma en general es la respuesta de nuestro sistema inmune frente a esto. Cuando, por ejemplo, nosotros estamos frente a un cuadro un poco más severo que una alergia, como una gripe o un sistema respiratorio alterado, evidentemente nuestro sistema inmune, ¿qué hace? Genera más mucosidad, ¿cierto? Va a generar otras condiciones orgánicas que van a tratar de impedir o combatir, ¿cierto? Esta sustancia externa que viene a atacarnos de alguna forma. Por esa razón, entonces, los alérgenos vienen a ser, digamos, este agente extraño de afuera, intentando ingresar en nuestro organismo, y nuestro organismo, al no reconocerlo, se blinda, digamos, e intenta batallar contra él. Avance, por favor. Una de las preguntas, chiquillas, que más se han hecho y que yo creo que en la investigación que uno realiza para conocer un poco más de estos síntomas es si las alergias son heredables. Si yo, por ejemplo, vengo de una familia que tiene mucha sintomatología alérgica, ¿cierto? Que tiene muchas condiciones relacionadas a la alergia. Y uno supone que evidentemente que es heredable, ¿cierto? Las alergias, chiquillas, no son heredables porque no tienen una condición base que esté dentro de nuestros componentes, digamos, moleculares. No existe una relación, no hay estudios comprobados tampoco en la actualidad que demuestren que la alergia o las alergias en general, y sea del tipo que sean, ¿cierto? Ya sean desde el sistema respiratorio principalmente, desde el sistema gastrointestinal o la que sea, son heredables. Lo que sí existe y que sí hay muchos ensayos al respecto relacionados con información clínica demostrable, es que existe una predisposición genética clara frente a la condición de generar una alergia. Pero eso no tiene que ver necesariamente con que tengan dentro de nuestro sistema inmunológico mantengamos similares condiciones, sino que tiene que ver con que hemos sido expuestos muchas personas de nuestra familia a las mismas condiciones climatológicas o externas
que uno, digamos, ¿cierto? En este caso yo podría decir que si mi madre, por ejemplo, o mis padres o con quienes yo me crié a lo largo de mi vida, tienen alergias, que de hecho lo tienen, mi papá sobre todo, yo podría indicar entonces que ambos hemos sido expuestos, y probablemente es así, a las mismas condiciones, ¿cierto? Y existe, por supuesto, una predisposición en ambos a esto. Yo tengo una hermana que evidentemente también ha sido expuesta al mismo condicionamiento climático, a la misma ambientación toda la vida, igual que yo, y ella, por ejemplo, no presenta, ella no sufre de esto, no presenta, no tiene predisposición genética a tener reacciones alérgicas ante nada de lo que, por ejemplo, yo sí. Polvo, polen, pasto, tierra en general, espacios muy cerrados, muy húmedos. Todo eso, por ejemplo, ella no lo tiene. Y aquí entonces yo puedo entender que evidentemente yo tengo una predisposición genética así como mi papá seguramente, pero no necesariamente es algo heredable, ¿cierto? No tuve la mala suerte, digamos, de tener este gen malo. No, chiquillas, no existe. Las personas que además de tener esta predisposición genética tienen esta dermatología, no recuerdo el nombre técnico, pero que se le llama a las personas que tienen pieles atópicas, ¿cierto? Que son dermosensibles, no recuerdo el nombre en este momento, también tienen, por esta condición solamente, tienen ya una predisposición genética a generar alergias de cualquier tipo, sobre todo las relacionadas a la epidermis, ¿cierto? Y se da mucho, por ejemplo, que son sensibles a otro tipo de sustancias que externas digamos, en contacto, por ejemplo, detergentes, cremas, Sprite y distintas cosas que tienen interacción y que además incrementan estas posibilidades de tener alergias a distintas cosas, como por ejemplo los alimentos u otros, digamos, situaciones, contextos o cosas que incluso comamos o a las que estemos expuestas. Pase nomás. Así es que, bueno, entonces como les estaba contando, la sintomatología que se puede tener en un contexto de alergias, chiquillas, y esto solamente para que uno más o menos tenga la información y sepa desde dónde viene y cómo poder atacarlo, se puede dar de tres formas, ¿cierto? A nivel respiratorio, como ya les comentaba, que es todo lo que ocurre desde nuestros pulmones hacia arriba, ¿cierto? A nivel tópico, por supuesto, en nuestra piel hay personas que sufren de distintos tipos de rosácea, hay algunas personas que sufren, no recuerdo, estas ronchitas que se llaman, que también se provocan en muchas situaciones por alimentos o por estrés, por ejemplo, estas como ronchitas en la piel, y también, por supuesto, a nivel gastrointestinal eh, que son producto de los alimentos que comemos y que puede ocurrir en distintos momentos de nuestra vida. Esta sintomatología en estos tres niveles se puede dar en distinta intensidad y en distinta frecuencia. Y eso tiene mucho que ver con la predisposición genética de las que les hablaba hace un rato. Precisamente porque cuando existe una predisposición genética y no una herencia, esto tiene mucha relación respecto a la intensidad. Porque cuando existe una predisposición que solamente lo previo, la intensidad, por supuesto, va a ser aleatoria, no va a ser constante, ¿cierto? Y lo mismo con la frecuencia, no se va a dar durante todo un periodo de o un ciclo de nuestra vida, sino que más bien se va a dar en ciertas temporadas y con ciertas cosas, ¿cierto? Tal vez a nivel respiratorio, en ciertos periodos del año, a nivel tópico, por ejemplo, solamente cuando comemos algo, lo mismo en el tema a nivel gastrointestinal. Por eso está muy relacionado la alergia o las alergias propiamente tal a, am, a que existen ciertos genes que determinan o que detonan, digamos, de manera relativa nuestros síntomas, pero no es algo constante. Y eso es que eso lo hace como característico, digamos, en este contexto. Pase nomás, por favor. El tratamiento, chiquillas, las alergias no tienen un tratamiento determinado. Existen, por supuesto, distintas formas de poder subsanar el síntoma de la alergia.
porque evidentemente si estamos hablando de que hay una hormona que en un proceso de inflamación producto de un agente externo que vino a atacar nuestro cuerpo, no es algo que vamos a poder manejar, ¿cierto? Y como va a ocurrir en distintos periodos, intensidad y frecuencia a lo largo de un ciclo, sea cual sea, podemos decir entonces que esta no es una enfermedad, no es una patología, es una condición y no tiene tratamiento más que nada. Prevenirla, por supuesto, de antelación, ¿cierto? Cuando ya sabemos que vamos a vernos expuestos a ciertas condiciones o consecuencias de algunas interacciones que nos provoquemos, ¿cierto? Podemos prevenirlo, podemos evitar algunas situaciones, como por ejemplo, no sé, pues evitar los aromos, qué sé yo, evitar exponerme al polvo directo, al pasto, qué sé yo. Y también podemos, chiquillas, aliviar los síntomas, que es evidentemente cuando ya está desencadenado el síntoma y bueno, y no podemos hacer ya lo anterior o lo hicimos y no tuvo efecto. Podemos aliviar evidentemente eh, todo lo que todo el estrago que está causando nuestro organismo, ¿cierto? Y para aliviar, chiquillas, vamos a considerar hoy, por supuesto, nuestros aceites esenciales, porque esa es la razón de por qué está orientada esta educación el día de hoy, ¿cierto? Hay distintas medidas para prevenir y para evitar, por supuesto, y eso tiene que ver mucho con nuestros hábitos, no solamente de vida, alimenticios, algo más cotidiano, ¿cierto? Pero aliviar hoy en día la sintomatología alérgica se ha transformado casi en una necesidad, ¿cierto? Cada vez vemos muchas más personas que sufren alergias que a lo mejor nunca antes sufrieron alergias. Y eso es porque los cambios climatológicos son distintos en años anteriores, ¿cierto? Y van a ir cambiando constantemente. Y nuestro organismo también está expuesto a distintas situaciones a las que antes no, ¿cierto? Como precisamente las situaciones en el mundo, en la vida cotidiana van cambiando, hay enfermedades nuevas que van naciendo y tratamientos que las van atacando. Asimismo pasa con nuestro organismo, ¿cierto? Y se va adaptando al mundo. Nuestro organismo, nuestras moléculas, nuestras células se van adaptando a estas nuevas condiciones que están interactuando, que son nuevas. Entonces, como una forma alternativa de lidiar con esta sintomatología, es que hoy vamos a poner en práctica el uso de nuestros aceites esenciales y lo digo como una forma alternativa a los tratamientos convencionales que hoy existen, por supuesto, que son farmacológicos, que son sintéticos y que no tienen nada de naturales, ¿cierto? Y que por supuesto también causan algunos estragos. Yo en algunas charlas anteriores he contado mucho que mi razón de por qué me involucré con el mundo de los aceites esenciales fue precisamente por el tema de las alergias, ¿cierto? Y es porque mi hija, que hoy tiene 4 años, cuando era más chiquitita, sufría muchas alergias crónicas, rinitis y todas esas. Y yo les digo, chiquillas, de 2 meses, de sus 2 meses de vida hasta cerca del año, ella estuvo tomando antihistamínicos. Las típicas, cetiricina, levocetiricina, clorfenamina, ya, y ya en ninguno de esos ya le hacía efecto. Era de día por medio estar congestionada, con moquillenteo, con molestar. En ese entonces yo le daba pecho, entonces era súper incómodo mamar, porque imagínense entre respirar, mamar, tragar, esa triangulación de acciones era súper difícil para ella y para mí, por supuesto, súper incómoda verla así constantemente, ¿cierto? Y en algún momento su pediatra me recomendó usar corticoides y ella era muy pequeña, entonces yo le pregunté de hecho y me pregunté a mí misma, o sea, si ella generara algún tipo de reacción alérgica ante alguna otra cosa con la que nunca se haya visto, ¿qué le doy? Porque ya le estaba dando cosas que uno utiliza como SOS para, para tratar alergias o reacciones alérgicas, más bien, ¿cierto? Eh, hace, mm, hace un tiempo atrás, por ejemplo, en una charla que estuvimos acá en San Diego y que vino mi primita la Galit, ella, bueno, comió algo que le cayó mal, inmediatamente se bloqueó, se le cerró la garganta, no podía respirar, tenía dificultad para respirar, fue horrible. Ella obviamente acudió a su aceitito en ese momento y la lavanda la salvó, pero yo pensaba, o sea, en ese entonces con mi hija, yo decía, bueno, si ella, no sé, tiene una reacción similar, donde le cueste respirar, donde se le cierre la garganta, donde se le inflame la lengua, ¿qué le doy? Ya estaba teniendo todo lo que podía darle como me refiero como algo más fuerte y claramente farmacológico. Entonces, no.
yo tengo que poder tratar esta sintomatología alérgica que tiene que ver con un tema ambiental, climatológico, con cosas más naturales, porque si tengo que recurrir a algo fuerte, que sea en un momento mucho más complejo, no por algo habitual. ¿Ya? Así es que desde ahí, y bueno, desde ahí mi vida cambió, ya empecé a usar aceites esenciales y hasta el día de hoy nunca más, chiquillas, ha usado antialérgicos. Solamente cuando ha estado con cuadros muy graves, por ejemplo, el que el año pasado, no sé, tuvo neumonía, y evidentemente ahí entre medio de todos los fármacos que estaba tomando, iba un antialérgico como para que le ayudara también, porque estaba con un tema mayor, pero en esos casos ya nunca más lo utilizamos como para el día a día, ¿me entienden? Entonces, porque ustedes saben lo que pasa con esos medicamentos, así como todos los otros, que el organismo va generando ciertas resistencias, se va volviendo inmune a ciertos medicamentos y ya evidentemente con el tiempo no les hace efecto. Así que para tratar cosas suaves que están iniciando o que tengan este tipo de características, claramente, chiquillas, lo mejor para mí al menos, y espero que les sirva la experiencia, va a ser siempre utilizar en primera instancia algo natural, ¿ya? Y posterior a eso, cuando evidentemente la condición vaya empeorando o no, ojalá no, recurrir a todo lo demás. Avance nomás. Así es que bueno, ahora es aquí donde le damos la bienvenida a nuestros aceites maravillosos para poder utilizarlos y saber qué mezclas son las mejores, ¿cierto? Y cuáles son aquellas que van a ser de mayor utilidad en este escenario. Pase nomás. Aquí tenemos, chiquillas, decidimos hacer una pequeña pasada muy rápida por aquellos aceites esenciales que tienen mayor interacción como respuesta, digamos, como respuesta preventiva y como respuesta también en el momento, ¿cierto? En la interacción misma o en el momento mismo de la detonación de nuestra alergia o de nuestros síntomas, digamos, son aquellos aceites que tienen mayor respuesta. Vamos a partir con la menta, que su componente principal, por supuesto, es el mentol, y el mentol tiene esta facilidad en nuestro organismo que nos ayuda a despejar las vías respiratorias, por supuesto, aumenta la sensación de frescura y además es antipruriginoso. Antipruriginoso significa que evita la aparición de prurito en nuestra piel, ¿cierto? Por lo tanto, es un aceite que se puede utilizar muchísimo de forma tópica, por ejemplo, con mezclado en cremas o con aceite portador. Y también muy bien funciona de forma aromática también, porque va a facilitar nuestra respiración al inhalarlo directamente o a través de un difusor. Pase nomás. Por supuesto que el limón, chiquillas, también, donde su componente principal, bueno, es el potasio, la vitamina C, y además estos componentes que se llaman flavonoides, vienen a ser un aliado maravilloso en nuestro sistema inmunológico, ¿cierto? Porque en todo el contexto de un proceso inflamatorio es que nuestro sistema inmunológico se ve debilitado, ¿cierto? Y se llena de toxinas, porque los procesos inflamatorios lo que generan en nuestro organismo esta reacción adversa, ¿cierto? Y en ese espacio de tratar de defenderse, lo que va a provocar es que nuestro organismo genere toxinas que también tienen que ser eliminadas, ¿cierto? A través de las mucosas, a través de distintas formas de secreción corporal. Entonces, el limón, por supuesto, va a funcionar súper bien para ayudar a eliminar precisamente todo lo que hay que botar, digamos, en un proceso de eliminación, digamos, del síntoma y de lo que genera orgánicamente una alergia en nuestro organismo. Además, por supuesto, es un bactericida natural, limpia y purifica el aire, por lo tanto funciona súper bien, chiquillas, para poder ayudar, aportar, digamos, en conjunto con la menta, ¿cierto? A facilitar la respiración y a purificar también el ambiente, porque por supuesto que yo sé que muchas de ustedes seguramente les pasa lo mismo que yo, que cuando entran en una habitación que está cerrada o que no tiene ¿cómo se dice?, ventilación, se les seca la garganta, se les cierra la garganta y les dificulta mucho respirar, pues el limón para estos casos es maravilloso, funciona súper bien y todas estas mezclitas de doTERRA que traen limón hacen esa función. Por eso también existen otras que son muy buenas que ya las vamos a revisar. Entre otras funciones, el limón también está muy relacionado a la función de limpieza que tiene nuestro hígado y por supuesto también estabiliza la presión arterial. Por eso cuando las personas están con un poquito de presión elevada, se les dice, chupa un limón, ahí se te baja. Claro, el limón tiene esa función también. Pase nomás. La lavanda, chiquillas, la lavanda
tiene este componente principal que es el alfa-pineno y el cineol, que también son componentes químicos naturales, por supuesto, presentes en esta plantita, particularmente en la lavanda, y que son parte de su quimiotipo, ¿cierto? En algún momento hablamos de los quimiotipos, que son estas características moleculares que tiene cada aceite esencial en función de los componentes químicos naturales, ¿cierto? Cada quimiotipo de un aceite esencial va a definir una propiedad distinta. Por eso es que los aceites esenciales, chiquillas, tienen montones de propiedades y un solo aceite sirve para muchas cosas, son multifacéticos. Es precisamente porque, por ejemplo, la lavanda, como todos los otros aceites esenciales, tienen un montón de compuestos químicos, no solo uno. Los aceites esenciales doTERRA se centran entre 50 y 500 compuestos químicos naturales de un aceite. Imagínense eso. O sea, la cantidad de propiedades, uff. La lavanda particularmente tiene algunas propiedades que son sumamente buenas, que por supuesto de las más importantes es su propiedad antihistamínica, ¿cierto? Que es precisamente eliminar la liberación de la hormona histamina, que es la que regula su proceso inflamatorio, ¿cierto? Es, en definitiva, lo que va a hacer la lavanda con su propiedad analgésica y calmante y sedante es regular, es aquella parte de nuestro organismo que se inflamó y que hizo que la hormona histamina se liberara. Esto va a hacer que se regule, por supuesto, y con sus otras propiedades, además, antiinflamatorias y antibacteriales, va a neutralizar el espacio donde se está liberando esta hormona y va a permitir que evidentemente todo vuelva a su lugar. Además, tiene propiedades broncodilatadoras y expectorantes que funcionan súper bien para poder ayudar a la respiración, ¿cierto? Y a eliminar. Expectorante significa que ayuda a eliminar esa mucosidad que quedó ahí, que no nos está sirviendo y que fue producto o es consecuencia de este cuadro alérgico, ¿cierto? Va a ayudar a eliminarlo. Pasa nomás. El orégano, chiquillas, el orégano es un aceite también, es uno de los aceites que tiene muchas propiedades, que tiene muchos compuestos químicos dentro de su composición química natural, valga la redundancia. El componente principal es el carbacrol y el timol. El carbacrol, chiquillas, es un aceite esencial, me equivoqué, y es carbacrol. Es un componente químico natural que está muy relacionado a toda la sensación cálida que tiene, cálida y caliente, por decirlo de alguna forma, el aceite esencial de orégano, ¿cierto? Es lo que provoca además que el orégano sea un aceite tan denso y tan difícil de interactuar con nuestro organismo. Difícil de interactuar porque tiene esta propiedad termocáustica que provoca una real quemadura en nuestra piel al uso directo sin diluir. Por eso se recomienda que el orégano se utilice de forma muy precavida, con mucha precaución, muy diluido si se va a utilizar de forma tópica, de forma interna, ojalá en cápsulas vegetales para que no tenga contacto directo con nuestro tracto, ¿cierto? El orégano, chiquilla, tiene propiedades muy buenas relacionadas a precisamente la eliminación de las toxinas en nuestro sistema respiratorio principalmente. Esto porque también tiene propiedades antiinflamatorias y trabaja precisamente con todo lo que genera un proceso inflamatorio, como ya se los dije anteriormente. El orégano, dentro de su función detox orgánica, va a provocar que nuestro organismo libere mucho más rápido por nuestro torrente sanguíneo las células que ya no sirven, que ya no son aporte, por supuesto que son las denominadas toxinas, ¿cierto? Y por supuesto que va a ser complementario el orégano para cualquier otro proceso limpiador de nuestro organismo posterior o durante este contexto como de sintomatología alérgica, ¿cierto? Lo podemos combinar por supuesto, con el limón, entre otros, y bueno, con los otros aceites esenciales también, pero ya que estamos hablando de un proceso detox posterior a los estragos de un proceso alérgico en nuestro organismo, es mucho más conveniente utilizarlo cuando ya se ha eliminado el síntoma más duro, ¿cierto? El que provoca más malestar, para dar paso a esta limpieza corporal. Pase nomás. La manzanilla romana, chiquilla, es un aceite esencial que al menos en mi botiquín natural no falta.
lo tengo desde mucho antes que llegó a Chile, porque la verdad es que desde que hice esta investigación relacionada a las alergias y cuál de los aceites esenciales era más conveniente en este contexto, la manzanilla romana, disculpen, apareció de los primeros junto, por supuesto, con la lavanda. Y es que su componente principal, dentro de sus componentes principales, está el alfa-bisabolol, que es un componente químico natural que está muy relacionado también a la liberación de la histamina, a evitar que la histamina, esta hormona que provoca toda la sintomatología alérgica, se libere. Este aceite esencial viene a actuar de forma preventiva también en nuestro organismo, porque viene a evitar antes de que se detone la sintomatología alérgica, viene a evitar la liberación cuando nosotros estamos en este como cuadrante, cuando ya sabemos que va a venir, porque ya nos expusimos a una condición que sabemos que nos provoca, digamos, alergia. Yo sé ya, y de antemano lo sé, ¿cierto? Eh, tengo que tener de forma inhalable, por supuesto, a través de mis difusores directamente, la manzanilla romana todo el tiempo, junto con otro aceite que ya les voy a dar mi tips así más bueno para subsanar así como una crisis alérgica de estas que estornudáis, 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 estornudáis y que no, y con nada se les pasa, ya. Manzanilla romana para mí es oro puro con otro aceitito más que ya les voy a contar. La manzanilla romana tiene distintas propiedades también, no solamente esta particularmente con la histamina, al igual que la lavanda. También tiene propiedades sedantes, al igual que la lavanda, tiene mucha relación con el descanso, es decir, apoya la inducción del sueño. También tiene propiedades limpiadoras del hígado, de igual que el limón, y que es muy potente también como antiinflamatorio, ¿cierto? Y descongestiona en ese escenario todo lo relacionado a nuestras vías respiratorias. Por eso funciona súper bien y por eso está tan demarcada su función antihistamínica, porque precisamente está relacionada con nuestro sistema respiratorio general y va a facilitar, por supuesto, que ese sistema se desarrolle de la mejor manera, que es, por supuesto, que esté descongestionado y que no tenga ningún agente externo que esté ahí obstaculizándolo. La manzanilla romana, chiquillas, para las alergias estacionales eh, es, no puede faltar. No tengo palabras para describirlo más, pero no puede faltar. De hecho, yo ando, mire, al nivel, chiquillas, que como a mí me da alergias en todos lados, inclusive eh, a veces como algo que me provocó alergia y al tiro se me empiezan a picar los labios, por ejemplo, o la lengua, se me empieza, yo la siento que hace así. No sé si les pasa, como unas hormiguillas, ¿cierto? Como que ya se está, algo pasa, ya. Yo inmediatamente, chiquillas, utilizo la manzanilla romana de forma aromática. Ya les voy a contar más sobre eso. Avancen más. El romero, chiquillas, el romero también es un aceite esencial que no puede faltar en nuestro botiquín natural para manejar nuestras alergias, ¿cierto? Es un bactericida natural que es muy potente para estos efectos porque además funciona a nivel respiratorio, es decir, aromático, de una manera muy exitosa. Tiene este componente principal que es el cineol y el alcanfor, y el alcanfor, por supuesto, ustedes saben el efecto que tiene. Yo creo que más de alguna a lo largo de su vida ha tenido contacto con el Vaporub o con el mentolatum, ¿cierto? Donde su principal componente, en este caso sintético, por supuesto, es el alcanfor. Y esa es precisamente la labor, ¿cierto? Que sea descongestionante respiratorio, que sea expectorante, que sea mucolítico también y que de pasada elimine algunas bacterias, ¿cierto? Por supuesto que la condición del romero, particularmente relacionada a este compuesto químico natural que es el alcanfor, está más relacionada a que es un anticatarral, es decir, que evita el estornudo constante provocado por una crisis o una reacción alérgica de estas inusuales, pero que pasa mucho, ¿cierto? No sé si han visto usted, bueno, lo vamos a ver también en el otro aceite, pero funciona similar al clavo. El clavo también tiene algunos componentes relacionados a estas condiciones anticatarrales, ¿cierto? Además, chiquillas, es antiinflamatorio y también tiene propiedades analgésicas que vienen a sedar un poco y a calmar, por supuesto, todo nuestro sistema respiratorio. Avance nomás. Bueno,
El eucalipto, chiquilla, este es mi segundo dato, y aquí se los doy, aquí les dejo el dato a quienes estén anotando. El eucalipto y la manzanilla romana para mí han sido mis salvadores máximos en crisis alérgicas más fuertes, digamos, donde, no sé, donde siento que la garganta se me cierra, cuando siento que realmente no estoy demasiado congestionada en las noches, sobre todo cuando el ambiente es más seco, en este periodo donde muchas utilizamos alguna forma de calefacción, ¿cierto? Y el ambiente evidentemente se cierra, se seca. El difusor con eucalipto y con manzanilla romana no puede faltar. Evidentemente hay otras mezclas que funcionan de forma inicial y que me funcionan maravillosamente bien también, pero esas yo las utilizo más como dato de forma tópica y me gusta mucho andarlas trayendo. Ya les voy a contar, por supuesto, el trío maravilloso que ya todas saben de cuáles hablo, ¿cierto? Menta, limón y lavanda. Esa mezcla, por supuesto, es maravillosa para utilizarla como un antihistamínico natural, ¿cierto? Y me gusta mucho utilizarla esa en rolón. Yo la fabrico para mí, para mis hijos, en las medidas correspondientes, por supuesto, pero esto particularmente, chiquillas, esta mezcla de manzanilla romana y de eucalipto, yo lo utilizo mucho en el difusor. En el difusor, sobre todo de noche, porque es cuando más tengo síntomas alérgicos. El eucalipto, chiquilla, tiene su componente principal, que es el eucaliptol, que es muy parecido al alcanfor en aroma, en olor, ¿cierto? Pero y además también en sus propiedades, digamos, son muy parecidas, ¿cierto? Por supuesto que va a trabajar va a tener interacción con nuestro sistema respiratorio y va a trabajar todas las afecciones de toda índole en esa línea. Tiene propiedades mucolíticas y expectorantes también, porque también el eucalipto es un broncodilatador natural. Tiene también propiedades anticatarrales, como ya les mencionaba, es decir, que va a regular la sintomatología alérgica cuando se da a nivel de rinitis y por supuesto tiene propiedades antimicrobianas que es sumamente potente para también trabajar todas las secuelas que dejan los síntomas alérgicos, porque a muchas les debe pasar, no es algo mío, yo creo que es natural, que cuando llevan mucho rato con el síntoma alérgico, ¿cierto? Muchas de nosotras nos pasa que vamos generando algunas reacciones posteriores, como por ejemplo la infección de alguna mucosidad que dio paso a una bronquitis, y eso es muy usual. A mis hijos, por ejemplo, y a mucha gente que conozco les pasa mucho. Y es precisamente porque la cantidad de mucosidades en nuestro organismo generadas por una reacción alérgica pueden estar ahí más tiempo del que deberían y provocan estas secuelas, como por ejemplo la sobreinfección de alguna mucosidad que dio paso a algún virus, alguna bacteria o alguna condición un poco mayor, ¿cierto? Así es que el eucalipto chiquillo también va a trabajar al nivel de las bacterias, por supuesto, y, y además de pasadita tiene este otro componente, propiedad que también es muy buena, que tiene que ver, que está relacionada a las molestias musculares, porque no sé si también es algo habitual, pero las personas que padecen esta sintomatología alérgica, eh, eh, no sé, a mí me pasa mucho que, por ejemplo, cuando estoy en mi crisis máxima, siento que me atropelló un camión así. Mi cuerpo está débil, estoy cansada, estoy fatigada, ¿cierto? No solamente a nivel corporal, sino que también a nivel mental me pasa mucho. Y por supuesto que el eucaliptus viene a tener esta propiedad y lo utilizo también en cremas neutras, por ejemplo, para facilitar un poquito más eh, esta esta sintomatología que viene a atacarme y que estoy, pero así ya bien destruida, ¿cierto? Pase nomás. Y la toronja, chiquilla, la toronja también es un aceite esencial dentro de los más novedosos y se ha descubierto que tiene, debido a su componente principal, que es la didimina y la eriocitina, son componentes principales que tienen, digamos, naturales que tiene la toronja, que no es, bueno, todos dicen, bueno, o se dice mucho que la toronja es como el pomelo, pero no es el pomelo, es un primo del pomelo. Tienen componentes químicos naturales distintos. La toronja chiquilla tiene propiedades antisépticas y bactericidas, es decir, que tiene muy buena respuesta ante una reacción tópica. Por esa razón, la toronja está contenida en muchas cremas que tienen este objetivo de eliminar el prurito. Eh, está no solamente contenida, sino que también
se ha descubierto que tiene mucho poder y mucha acción frente a todas las alergias cutáneas que hoy en día que están siendo provocadas incluso por sistemas nerviosos alterados. Em, no, bueno, ya, no puedo recordar el nombre de una alergia, no sé si alguna me puede ayudar en el chat, de una alergia que se provoca por estrés y que son como unas ronchitas bien grandes, eh, que se ha comprobado últimamente que tiene, y de hecho yo lo he probado, lo he comprobado también, utilizarla con cremas neutras, aceite esencial de toronja disminuye urticaria, eso mismo, Javi, la urticaria. Eh, espérate, ¿la urticaria? Ay, no me acuerdo. Sí, parece que sí, la urticaria, ya. Pero esos son como unas ronchitas muy grandes que salen producto de por estrés y por sistema nervioso alterado. Sí, la urticaria. Ya, esa es, entonces, la toronja, chiquillas, a nivel dérmico, tiene un exitazo comprobado para estas personas que además, no es psoriasis, no, porque la psoriasis se trata de otra forma, me parece que es la urticaria. Em, entonces, chiquillas, eczema también puede ser, sí. En realidad, chiquillas, la toronja, como les digo, tiene una muy buena respuesta para todas las alergias que tienen que ver con la epidermis alterada y provocada por distintos aspectos, ya sea por haber ingerido un alimento que nos provocó esta alergia a nivel corporal, digamos, por haber, no sé, inhalado o por sistemas nerviosos alterados, ¿cierto? Tiene muy buena respuesta, como lo reitero, así que las invito por supuesto a que puedan probar la toronja con alguna cremita neutra, con la misma crema neutra que tiene doTERRA, que es para pieles, por supuesto, sensibles también y que funciona súper bien. Así que se las dejo como dato, pero muy, muy, muy buena. También en combinación, por supuesto, con otros aceites, ya lo vamos a ver. Exactamente, ahí estoy leyendo otras cosas en el chat, pero lo vamos a revisar después para no distraernos, pero sí, es súper interesante lo que están diciendo, chiquillas. Yo también lo utilicé para la alergia atópica de mi hija, que tiene un prurito en todas sus extremidades, brazos y piernas principalmente, y un poco de su cara. Tiene este prurito que es como del color de la piel, pero muy pequeño y solamente casi se siente, ni siquiera se ve. Eh, y bueno, fabricamos con una de mis amigas, que hoy día son mis socias en este equipo, fabricamos unas cremitas que tienen, por supuesto, toronja y otros aceites más, como por ejemplo también árbol de té, eh, y funcionaron súper bien. El olor para un niño de repente es medio fuerte, por supuesto, pero ahí se puede endulzar con otros aceititos o hacerlo más floral para que pase más piola, ¿cierto? Porque igual el árbol de té, por ejemplo, es un aceite que el aroma no es muy agradable para un niño, ¿cierto? Son más fuertes, lo mismo el eucalipto, un poco fuerte, la menta, qué sé yo. La toronja ya viene a ser más suavecita, pero se pierde un poco en aroma porque es cítrico y el cítrico, en términos de aroma, se pierde un poco con los aceites que son más herbáceos, ¿ya? Ya, eso lo vamos a ver en otra charla chiquilla, ya, pero para no distraernos. El árbol de té, entonces, o también llamado melaleuca, su componente principal, terpineno y el cineol, tiene propiedades antibacterianas, fungicidas, antivirales, todas ellas relacionadas a sintomatología como consecuencia de un cuadro alérgico. Y también, por supuesto, tiene propiedades cicatrizantes que va a funcionar sumamente bien para tratar, digamos, todas las condiciones que puedan provocarse, sobre todo en la piel. Ustedes saben que la propiedad antiséptica que tiene el árbol de té, que está muy relacionada con lo bacteriano, por supuesto, con lo viral también, pero eso ya a nivel interno, ¿cierto? La propiedad antiséptica está relacionada a todas las condiciones que se dan por sobre la piel, ¿cierto? Y el árbol de té, por eso es que el árbol de té funciona súper bien, por ejemplo, para tratar herpes, que a veces cuando salen estos molestos herpes en la boquita, acné, alguna condición más compleja por sobre la piel, ¿cierto? Que además, obviamente, de manera complementaria es tratada también de forma interna, pero digamos, para lo externo, el árbol de té funciona súper bien porque tiene esta propiedad. Y en este caso, particularmente de las alergias y de todo lo que tenga que ver con la consecuencia en nuestra epidermis, el árbol de té es un aliado maravilloso para estos chiquillas porque además tiene propiedades cicatrizantes, es decir, que ayudan a que la piel se regenerezca, regenerezca más rápido, eh, por una situación que está
siendo provocada por un agente externo, en este caso el prurito u otra condición más compleja, ¿cierto? Además funciona súper bien como repelente de insectos, también comprobado en este hogar. Yo vivo en una parte muy rural de una comuna y aquí hay muchos insectos, ¿cierto? No, nos hemos visto enfrentados no solamente a moscas y hormigas, sino que a otras cosas más. Y la verdad es que el árbol de té tiene elementos que funcionan súper bien como repelente, por supuesto también en conjunto con otros aceites esenciales. Pase nomás. El incienso, chiquilla, el incienso, como ustedes ya saben, el incienso con su componente principal, alfa-pineno, el rey de los aceites esenciales, viene a fortalecer, por supuesto, la acción de todos los otros aceites, pero además, de por sí, el aceite esencial de incienso tiene propiedades que son relacionadas también a los cuadros alterados relacionados a las alergias, como por ejemplo propiedades anticatarrales, antibacterianas, ayuda muchísimo a desinflamar el organismo, eh, sobre todo a nivel catarral, es decir, a nivel de el sistema respiratorio inferior, todo lo que ocurre arriba, porque precisamente todos los procesos inflamatorios que ocurren acá es lo que provoca el lagrimeo, el goteo nasal, la picazón de la garganta, ¿cierto? Todo ese cuadro catarral es lo que hace que, o sea, es provocado por un sistema que está inflamado. Por eso es que se segregan más, es decir, hay más mucosidades, ya sea en lágrimas, mucosidad nasal, inclusive un poco de garganta, ¿cierto? Así como de lo que nos provoca el catarro, el catarro. Así es que el incienso, chiquillas, va a venir a regular todo ese sistema alterado, va a desinflamarlo y también, por supuesto, va a calmar nuestro sistema nervioso central, que es uno de sus componentes más principales como propiedad. Eh, Porque evidentemente con un cuadro sintomatológico severo, o evidentemente que nuestro sistema nervioso se ve súper alterado, ¿cierto? Porque causa muchos estragos en nuestro organismo en distintos ámbitos. Así es que incienso maravilloso no solamente potencia, sino que además trae consigo estas propiedades maravillosas que vienen a ayudarnos aún más. Pase nomás. El cardamomo, chiquillo, es un aceite esencial que está relacionado principalmente a facilitar el buen funcionamiento de nuestro sistema respiratorio. Tiene efectos importantes a nivel del tren superior de nuestro sistema, porque con estos componentes principales, el eucaliptol y el cineol, que tienen este aroma similar al alcanfor, similar, va a provocar esta sensación de despeje, ¿cierto? Y va a facilitar, por supuesto, que este sistema funcione de la mejor forma. Por esa razón, es muy utilizado también el cardamomo en estos procesos que vienen a desinfectar un poco o a calmar posterior al cuadro sintomatológico más severo, va a venir como a calmar un poco todo el estrago que dejó, ¿cierto? A limpiar y a calmar. Así es que el cardamomo también es uno de los aceites que hoy en día yo también lo incorporo en mi botiquín natural para las alergias. Pase nomás. El clavo de olor, chiquillas, también tiene dentro de sus componentes el eugenol y el acetato de eugenilo, que son componentes relacionadas principalmente a combatir infecciones, ¿cierto? Infecciones que se dan de forma interna en nuestro organismo y también de forma externa. Por eso también tiene esta propiedad que es analgésica, bactericida y, por supuesto, en relacionado precisamente a lo analgésico, va a disminuir considerablemente el dolor. Cuando ustedes están con algún problema en las muelas, por ejemplo, no sé si han probado echarse una gotita o un mondadientes de clavo justamente en el lugar donde está provocando el dolor. Ya, funciona perfecto porque además es bactericida, así que ayuda, digamos, en esos procesos. En términos de alergia, chiquilla, el clavo de olor va a combatir, digamos, un poco la sintomatología, pero ya más relacionada a la secuela que deja el cuadro alérgico. Como ya les explicaba, lo que viene después de un cuadro alérgico algunas veces son problemas relacionados a infecciones, producto de toda esta mucosidad que se generó durante 2 o 3 días, ¿cierto? El clavo de olor funciona súper bien para hacer este detox corporal, digamos, que podría ser complementado con el orégano, con el limón y de repente con el romero también. Avance nomás.
La mezcla BRIT, chiquilla, que es la mezcla respiratoria, cuyos componentes principales, digamos, de la composición son los aceites esenciales puros de laurel, de menta, limón, árbol de té, ravensara, el cardamomo y el eucalipto. Son aceites que en su mayoría ya los hemos visto, los revisamos acá y ya revisamos más o menos sus propiedades de manera individual. En términos generales, la mezcla respiratoria BRIT va a venir a despejar nuestras vías respiratorias, promueve el sueño reparador y también tiene que ver con la disminución de la sintomatología producto de esta amenaza estacional, ¿cierto? Y a los cambios climatológicos que yo ya les explicaba. Brit es un muy buen compañero y es un muy buen aliado para precisamente también estos cuadros. Avance nomás. Ahora, chiquillas, vamos a dar paso. Yo voy a invitar a mi compañera querida Priscila, que está por aquí, que nos va a hablar un poquito de algunas mezclas que quisimos presentarles a ustedes para que tengan, para que tomen el dato para cosas muy puntuales. Priscila, ¿está ahí por aquí? Pri, querida, no sé si está por ahí No la está la Pri. PRI, pero estoy yo, prima. Así que si tú quieres, Está, no te estoy yo aquí creo. para poder Maravilloso, me acompañar. encanta también. Siempre mi backup hermosa. Hoy Ya, puedo ser, primita, hoy puedo ser tu Priscila, hoy puede ser mi Priscila, perfecto, me la que tú encanta. te... Ya, mi querida. Te doy paso entonces para que cuentes un poquito sobre las mezclas, porque ya las propiedades las vimos, así que esto es más que el dato concreto y el tips para para la que esté tomando notita. Pero por supuesto, pero prima, antes, si puedes volver, antes de cualquier cosa, estos son los materiales que vamos a necesitar para poder hacer nuestras mezclitas que van a ser para difusor, como para infusiones también, o para nuestros amados roloncitos, como puedes ver ahí. Vamos a necesitar nuestros aceites esenciales, nuestros fresquitos y obviamente nuestro aceite portador maravilloso de doTERRA, que es el aceite de coco. Así que ahora sí avancemos y para todo esto necesitamos una tabla de dilución porque claramente si vamos a trabajar algún rolón, vamos a hacerlo con la dilución correcta. Por lo tanto, vamos a usar esta tabla que está aquí, tomen foto, tomen el apunte, porque esto es súper importante. Cada vez que nosotros hacemos un rolón, tenemos que tener en claro para qué edad va a ser. Súper importante que cada rolón que se haga sea de forma personalizada, ¿ya? Así que si vamos a hacer, por ejemplo, un rolón de bebé, no le vamos a echar 4 gotas y si vamos a hacer para una persona adulta podemos echar hasta 40. Por eso es súper importante que ustedes tengan en consideración para quién va a ser este roloncito. Avancémonos. Ya, y el trío alérgico que no te puede faltar es obviamente, como explicaba la prima, según todas estas, ¿cómo se llama? Las propiedades de los aceites, es el limón, la lavanda y la menta. El conjunto de estos 3 aceites tiene un antialérgico maravilloso, el más completo diría yo. A mí no me puede faltar ninguno de estos, como les contaba la prima, yo soy una persona hiperalérgica que sufro todo el año, pero en septiembre y en agosto de este año ha sido terrible, así que no me pueden faltar este trío antialérgico y tiene los 3 usos, tópico, aromático e interno. Cuando yo estoy con una crisis así pero extrema, chiquillas, yo lo tomo de forma interna y de verdad que el alivio es maravilloso, es como tomarse una pastilla de antialérgico, así que cuando ya están en un extremo de alergia, ocúpenlo de forma interna. Si están con una alergia que todavía pueden pasarla así, ocúpenla de forma tópica y obviamente traten de usarla aromáticamente siempre. Avancemos nomás. Una crisis alérgica necesitamos obviamente potenciarlo de forma más completa y vamos a usar incienso que nos potencia todos los aceites esenciales, la manzanilla romana, el eucalipto y el limón. Le van a contestar ahí el chat por interno para las que están preguntando, así que no se preocupen, ¿ya? Así que esto sería para una crisis alérgica potente. Esto es de forma tópica y aromática, ya, súper importante. Para una alergia tópica vamos a usar, obviamente, esto de forma tópica, con la crema base que nos ha entregado Terra, que esta es una crema para el cuerpo y también para manos, y yo lo he usado en la carita y no tengo ningún problema. Y vamos a usar la menta, la lavanda y el árbol de té. Ya estos 3 componentes nos van a ayudar a calmar, a poder bajar la inflamación por alergia y obviamente a poder evitar infecciones que se provoquen por las alergias.
Para la alergia atópica también tenemos otra opción que también la vamos a usar obviamente con nuestra base de crema y es aplicar el romero. Vamos a aplicar la toronja y el clavo. Recuerden que todas las propiedades ya las habló María Francisca, así que si tomaron notas, tengan por seguro que de qué se trata cada uno de los aceites, ¿ya? Así que vayan anotando las mezclitas. Ahora, para una alergia tópica, y ya a mí me encanta esto, porque por ejemplo soy de las personas que tiene tanta alergia que se le rompe la nariz. De hecho, justo me estaba tocando mi nariz porque a mí se me reseca a un nivel tan extremo mi nariz que lo único que me ayuda a poder cicatrizar y a poder obviamente incluso a poder bajar los niveles de alergia es esta cremita nueva o ungüento que se llama Correct X, ¿ya? Los componentes de este ungüento son incienso, helicriso, árbol de té, madera de cedro y lavanda. Es calmante, pero también es cicatrizante y obviamente sirve tanto como para alergia como para una quemadura. Es un ungüento muy completo. Yo les invito a que si tienen la oportunidad de poder comprarlo, adquirirlo, háganlo, chiquillas, y aparte que dura, pero demasiado. Y es solo obviamente de uso tópico. Ya, para limpieza de toxinas ambientales, y esto lo vamos a usar de forma aromática, obviamente nuestros difusores de doTERRA, que son obviamente los más propicios para poder usar nuestros aceites sin perder las propiedades maravillosas que nos contaba la prima, nuestra primita María Francisca. Vas a usar una mezcla de romero, de limón, de árbol de té y de orégano. Con esta mezcla obviamente tú vas a poder purificar el aire debido a las propiedades de cada uno de ellos y poder tener un ambiente más saludable y que te va a ayudar maravillosamente con el tema de las alergias. Uno que necesita mantener constantemente el aire de forma más limpia para evitarnos estas alergias. Y en mi caso, que yo soy asmática, necesito usar esto constantemente, de forma aromática, recuerden. Para abrir vías respiratorias, y yo voy corriendo después de esta charla a hacerme este menjunje, este pichicateo, como dice la Ali, necesitas eucalipto, brief e incienso, ¿ya? Con estos tres aceites tú los vas a usar de forma tópica y de forma aromática. Ya te puedes hacer un roloncito. Recuerden que el incienso potencia todos los aceites esenciales y lo que nosotros queremos es poder, como les contaba anteriormente, tener nuestras vías respiratorias funcionando de forma saludable. Así que vamos a ocupar brief y eucalipto y vamos a potenciar con el incienso. Ya esto lo puedes usar tanto como en rolón en las zonas afectadas, por ejemplo, pechito y espalda, en la nariz, y lo vamos a poner también en el difusor para poder complementar este apoyo a nuestras funciones respiratorias. Aquí tenemos otra mezcla que también nos va a ayudar para poder abrir las vías respiratorias y vamos a usar cardamomo, vamos a usar la lima, el limón eucalipto y el cedro. Con estos cuatro también vamos a poder proporcionar una respiración más saludable y también como calmante, porque el cedro igual te calma y cuando uno está con estas crisis de alergia, por ejemplo, yo en este rato, chiquilla, estoy con una crisis respiratoria porque soy asmática, porque empecé con mi alergia y muchas veces empiezo en respiratorio y después me voy hacia la alergia como que me pica la nariz y eso. Así que voy corriendo, como les decía, en un rato más a poder hacerme estas mezclitas, tanto de forma tópica como de forma aromática. Bueno, primita, fue un placer ser tu Muchas pucha el día de gracias. hoy. Así que Sí, muchas deseo. gracias, primita mía, por tu explicación, mi linda Galit. Y chiquillas, nada, miren, yo voy a leer rapiditamente por la hora, no quiero atrasarlas más. Algunos sé que han estado contestando un poquito, no sé si Galicita me puedes ayudar también